Pasamos de la cultura a otro tema que estuvo en estos días en los mensajes, en las redes sociales, en los memes, en todos lados. Hablamos de cuestiones muy técnicas que tienen que ver con el ámbito de la justicia, como por ejemplo el debido proceso. Y ni nosotros sabemos qué implica realmente ese término que estaba siendo utilizado por todos, por unos, por otros. Por eso queríamos también tener una opinión técnica respecto de cómo funciona la Corte Suprema de Justicia y qué es el debido proceso. Algunos de los temas que vamos a hablar con el doctor Javier Millán Barredo, que nos visita hoy ya retirado, ¿no? Y bueno, Pero no del todo. retirado del todo es imposible, pero sí, en verdad trabajo poco, trabajo para los amigos y en aquellos casos que valen la pena, ¿no? Bueno, También es cierto, eso es una realidad. me alegra que haya valido la pena la invitación y que podamos poner un poco de claridad en este tema que está vinculado a la causa que hoy es título a nivel nacional y que genera cuestiones de dudas respecto del accionar de la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay un proceso muy largo. Estas causas llegan a la Corte Suprema. Usted ha pasado con varias causas por la Corte Suprema, Sí, así que he puede tenido contar el cómo es el honor, he recorrido. tenido el honor de ir 5 veces defendiendo a policías hasta la Corte Suprema, solamente con mi firma. Eh, Tener una sentencia firmada por Lorenzetti es un honor para cualquier abogado, ¿no? Sea a favor o sea en contra. Bueno, eso habla mucho también, porque de alguna manera algunos incluso han de alguna manera cuestionado lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia. ¿Tienen referencia, tienen peso en el ámbito de la justicia quienes hoy integran ese máximo tribunal? ¿Sabes cuál es el problema? Que, viste que nuestra Constitución es contundente. En el artículo 18 habla de que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a vos te sientan a una indagatoria, cuando el juez de instrucción, acá no verá, suponte en un caso cualquiera, te sienta para tomarte indagatoria, está obligado a informarte el hecho que se te imputa. Mire señor, usted está imputado porque ayer a las 5 de la tarde estuvo en tal lugar y asaltó a una señora portando un arma de fuego sacándole 100.000 pesos. Ese es el hecho del proceso. Y ahí comienza la instrucción, que es la primera parte del juicio escrita. ¿Y en qué consiste la instrucción? Consiste en que el agente fiscal o la agente fiscal aporta pruebas para acreditar de que el imputado estuvo en ese lugar a esa hora con un arma de fuego y le robó a la señora 100.000 pesos. ¿Y qué hace el defensor? Aporta pruebas para tratar de desvincular a esa persona del hecho o al menos probar de que el hecho fue distinto y que puede corresponderle una pena menor. ¿Hasta ahí me explico? Sí, perfecto. Bueno, termina la instrucción. En 3 meses, dice el código, los jueces la estiran un poco más, Un siempre. poco bastante Por, más. por una cuestión laboral, no es porque quieran. Están saturados de trabajo, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, termina la instrucción y el juez de instrucción decide, estamos hablando de hecho y prueba, decide, este tipo es inocente o, o hay pruebas de su culpabilidad. Si es inocente, le dicta falta de mérito, lo sobresee. Y si hay indicios de culpabilidad, eleva la causa al tribunal para que se realice el juicio oral. ¿Hasta ahí me explico? Bueno, ¿en qué consiste el juicio oral? Ya no es más escrito. Ahí está el tribunal, pero consiste en lo mismo. El fiscal aporta pruebas, también se le informa el hecho, que debe ser el mismo de la indagatoria, el hecho no puede variar, y el juicio oral consiste en eso, en que el fiscal aporta todas las pruebas que cree necesarias para probar la culpabilidad del imputado y el defensor trata de
probar la inocencia de su defendido, o en su caso que el hecho fue distinto para lograr una pena menor. Pero ¿de qué se trata la instrucción y el juicio oral? Se trata de hechos y de prueba. Y si el tipo sale condenado, va al superior tribunal. Pero ya en el superior tribunal no se trata más de hechos ni de pruebas. Se trata de una cuestión de derecho. ¿Qué revisa el superior tribunal? No revisa si el testigo Juan Martínez dijo la verdad o no, o si el perito peritó bien o no. Eso se tramita, se dirime en la instrucción y en el juicio oral. La sentencia del tribunal ya va a ser revisada solamente en cuestiones de derecho. ¿Y en qué cuestiones de derecho? Si se respetó el debido proceso que vos decías. ¿En qué consiste el debido proceso? Ese es otro tema, ¿no? Que hablábamos mucho en estos días de que no se respeta el debido proceso. Tiene que ser algo muy evidente, estimo yo, para que no se pueda garantizar todo el proceso Mirá, en alguna causa. Las personas no pueden ser juzgadas de cualquier manera. Hay un código procesal penal, por eso dice la Constitución, juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Hay un código procesal penal que establece cómo las personas deben ser juzgadas. El debido proceso es eso, es el derecho que tiene el imputado a que se lo juzgue de esa manera y no de cualquier forma. El juez no puede juzgar de cualquier forma. Hay 3 testigos, Martínez, el señor González, el señor Aranda, el señor Millán y otro señor, correcto, pero tienen que ser citados en legal forma, tienen que ser preguntados en legal forma y tienen que dársele participación a la defensa, respetar lo que dice la ley de cómo se tiene que tomar el testimonio. ¿Hay una pericia para hacer? Perfecto, se hace en la instrucción o en el juicio oral, durante el juicio oral, donde también se puede producir prueba en casos excepcionales. Entonces, ¿cómo se hace la pericia? No se hace de cualquier manera. Se hace de la manera en que el código establece que deben hacer las pericias. Y el juez de instrucción sí valora la aptitud probatoria de un testimonio, de una pericia o de otra prueba o de un documento. En el juicio oral se hace exactamente lo mismo. Pero cuando va al superior tribunal, el superior tribunal no meritúa pruebas. Directamente se fija si todo se hizo acorde al código de procedimiento o no. Ese es el debido proceso. ¿Me explico? Hay mucho ahí. Y te también, cuento lo sí. último, y te cuento lo último. Y cuando perdés en el superior tribunal, te queda la corte. La corte tampoco analiza pruebas. La corte no analiza si el testigo Martínez dijo la verdad, si el testigo Millán dijo la verdad o dijo la mentira, o si la pericia es creíble o no es creíble. La corte analiza solamente si se hizo el juicio en forma correcta, conforme al proceso establecido, que es el debido proceso. La corte no revisa el expediente. La gente en eso se equivoca porque dice, claro, mi caso va a ser revisado por la corte. No, tu caso no va a ser revisado por la Pero corte. ese es como un su concepto momento, ya... Por la corte va a ser revisado tu expediente. A ver si los testigos fueron citados en legal forma, si la pericia se hizo en legal forma y si se respetó el código. Pero el mérito de la prueba, la corte no lo hace. Salvo en casos muy excepcionales donde sea muy contundente la violación del debido proceso. Claro, respecto de eso podrían llegar a anular una sentencia o en algunos casos que ya hay experiencia, decir, bueno, resuelvan de nuevo. Pero claro, la Corte dicta la nulidad de la sentencia, envía el expediente al Tribunal Inferior y se tienen que hacer cargo. para hacerse cargo. En Buenos Aires, en las provincias más avanzadas, tienen una instancia más. Tiene el juez de instrucción, que hace el juicio escrito, eleva al tribunal donde se hace el juicio oral, y la sentencia del juicio oral es revisada primeramente por el Tribunal de Casación. Y después recién. Y luego recién te queda la corte.
Ya el Tribunal de Casación analiza cuestiones de derecho, y con más razón la Corte. Para que la Corte dicte una nulidad de la sentencia, tiene que ser muy una grueso el violación error, ¿no? muy gruesa del debido proceso. Ahora, bueno, volviendo a todo el proceso, digamos, a todo el camino que se recorre. Obviamente, después del tribunal, para ir al superior, es porque, bueno, el que no estuvo de acuerdo con la sentencia, digamos, el que va, ¿no? Acciona para elevar la causa, ¿así es? Sí, pero te repito, por cuestiones de derecho. Por eso, Yo pero no de puedo todas ir a maneras, decirle al superior tribunal, mire, el testigo Martínez mintió. La mentira o la verdad o la veracidad del testimonio de Martínez se analiza en instrucción y en el juicio oral. ujú, En el superior tribunal se analiza sí, si Martínez fue citado correctamente, si las preguntas se le hicieron sí, correctamente y eso nada está más, claro. no la credibilidad del testigo. ¿Me No, explico? eso está claro. Y después de la Corte Suprema, ¿hay otra instancia? No, es la última instancia. La Corte Suprema cierra el proceso. Ahora, se habla de los tribunales internacionales, que están en boga también. Ujú. Las sentencias de la Corte no pueden ser revisadas por un tribunal internacional, pero cuando el Tribunal Internacional advierte que hay una violación del debido proceso que pasó desapercibida en la instrucción, en el juicio y en la Corte, puede dictar una indemnización dineraria a favor de la persona afectada, pero no revocar la sentencia de la Corte. Ah, La sentencia de la Corte queda firme y se cumple y no hay vuelta que darle. La verdad que muy interesante. Los planteos, uno normalmente no maneja estos términos legales. Ahora que se pone en debate a nivel nacional una decisión de la Corte Suprema y todas estas valoraciones que lo hace el común de la gente sin por ahí otros elementos, agradecemos que nos pueda dar un poco de tecnicismo en esto para que también podamos, si opinamos, tomar en cuenta Tomar esto, en porque en cuenta. algunos casos nada que ver lo Ahora, que hay vimos. algo que les quiero aclarar también, porque ustedes me van a decir, pero ¿cuántas veces se cometen errores en la instrucción y en el juicio oral y el superior tribunal ratifica la sentencia? Porque puede ser que hubo 15 violaciones o 5 violaciones del debido proceso durante la instrucción. Y en el juicio oral, por distintas cuestiones, pasan desapercibidas porque las partes no la piden. Los abogados se olvidan, el fiscal se olvida o pasó desapercibido en la discusión de un debate oral. Usted ha estado en debate oral en los que yo he participado, que han sido una guerra a mansalva. Era la Sí, ley del casos muy mar, fuertes. matar o morir, fueron casos grandísimos, o sea, muy peleados. Y se te pasa a veces pedir una nulidad. Y cuando viene la apelación, también se le pasa, porque el Superior Tribunal no puede hacer una revisión íntegra de todo el expediente, sino de aquellas irregularidades que las partes Claro, indican. mencionan. hay que reclamar si es que se quiere. Y acá voy a usar un término vulgar. Si te la comiste, negro. Claro. Si te comiste y te olvidaste pedir una nulidad, y queda subsanada. O si la pediste fuera de término, queda subsanada. Y con más razón a la Corte. La Corte está más ceñida todavía a tratar los errores que las partes indicaron en debido tiempo y forma. Pero sí se analiza cada parte que se indica, digamos. De los Lo que planteos. los abogados piden, Ujú, o de el las fiscal partes. pide, De no los todo lo planteos, que dice. pasara en el Pero expediente. los planteos de cada parte, digamos. Entonces muchas veces, y bueno, el juicio se perdió, y vos decís, el Superior Tribunal hizo una injusticia. Guarda, habría que leer el expediente para ver si realmente la nulidad está bien pedida, si la nulidad corresponde, si la nulidad fue pedida en tiempo y forma, porque el Superior Tribunal no puede hacer magia. Está obligado también por la ley a decidir sobre lo que las partes le piden, no sobre lo que quiere. Y con más razón la Corte. En estos casos, dentro del debido proceso también forma parte la posibilidad de tener tantas apelaciones en todo el proceso, ¿no? Creo que eso también da amplitud Bueno, dentro del proceso. muchas veces las apelaciones son recursos que utilizamos los abogados
por determinadas cuestiones. Como estrategia, tal vez. Como estrategia defensiva. Es feo lo que te voy a decir, pero si hay un testigo que tiene 89 años y yo puedo llevar el caso a la corte y me lleva 3, 4, 5 años y se le pasó tomar el testimonio, yo en la corte puedo perder, pero cuando viene el caso el testigo ya no está más. Claro. Eso ha ocurrido en algunas causas, ¿no? Ustedes han estado presentes en debates que yo he participado donde los testigos han fallecido. Así ocurre. Esa es una realidad que ocurre. Claro, ahí están las estrategias. Ahora, ya en el caso que por allí ocupa todos los primeros planos y está en todos los medios. ¿Siguió el caso de Cristina Fernández? ¿Tiene una opinión? Lo sigo por el periodismo, por los medios periódicos, y vos sabés que no tengo opinión, porque para opinar, y más en público, te puedo contar lo que pienso en un asado entre nosotros, ¿sí? Pero para opinar en público, si no leíste el expediente, y si el que te cuenta cómo es el expediente tiene una opinión política determinada, tampoco te sirve. Bueno, eso es lo que hemos visto. Esto de decir es culpable o inocente es medio como una corazonada, y las personas no pueden ser juzgadas por corazonadas, sino por pruebas. Ahora sí interpreto, y creo que con lo que te dije quedó en claro, que si alguno pensaba que la Corte iba a revisar la prueba que ya valoró el Tribunal de Juicio y el Tribunal de Casación, si alguno pensaba que la Corte iba a hacer eso, se equivocó. La Corte solamente revisa si el proceso fue bien llevado acorde a derecho en aquellas circunstancias pedidas por las partes. Claro. Porque hay que ver qué es lo que pidió el abogado también y qué es lo que pidió el fiscal. Los fiscales creo que en esta no se equivocaron. Eso me da la impresión a mí. Ahora, la estrategia de defensa no sé, porque yo nunca escuché una defensa de hecho. Nunca escuché a alguien que haya dicho, mirá, yo esto no hice. La defensa siempre era política, pero para saber habría que leer el expediente. Está bien. Bueno, va a quedar como un antecedente importante, indudablemente, por lo que está marcando esta decisión, muy vinculada a lo político. Y también veíamos en las redes sociales, en los medios inclusive, la opinión sesgada, que indudablemente cada uno tiene respecto de este caso, entonces se complica marcar la diferencia. Vos sabés que en la política argentina se tiran misiles. Y te voy a contar por qué. Como amante de la historia. Viste que todas las revoluciones, que son los cambios abruptos de sistema político en un país, los cambios bruscos, una revolución no se hace en 10 años, se hace en un día, en una mañana. Eso es una revolución. En 10 años sería un cambio. Ahora, si el cambio es profundo y abrupto, se llama revolución. Todas las revoluciones de la historia de la humanidad se hicieron con sangre, con mucha sangre. La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución de cualquier país del mundo en la historia se hizo con mucha sangre. La única revolución en donde no se tiró un solo tiro, ni murió nadie, ni se lastimó nadie, fue la Revolución de Mayo. Ahora, los tiros que no nos tiramos en la Revolución de Mayo, nos los tiramos después. Y ahí tenemos Montonero, golpe militar violando derechos humanos. Aquella sangre que no corrió en la revolución, como pasó en Francia, ocurrió después. O sea, que se cobraron igual. Y San Martín lo dijo, San Martín lo dijo. Este país no tiene arreglo, porque vino, después de estar en Francia, vino una vez y quedó en Montevideo. Vino unos días y quedó en Montevideo. No fue a Buenos Aires. Y dijo, por escrito, no recuerdo en qué documento, creo que fue una carta que le hizo a un político en Buenos Aires, que Argentina no tiene salida mientras un bando no se imponga absolutamente sobre el otro bando. En aquella época no había peronismo, ni había gobierno militar, ni nada, pero eran unitarios, federales. Uno de los dos tenía que ganar. O sea, la sangre que no corrió en la revolución aquella todavía está corriendo hasta ahora, y creo que eso es palpable. Javier Millán Barredo, muchas gracias por este diálogo y bueno, por ahí en otro tema
lo volvemos a convocar. Mira, para mí un gusto que me hayan llamado. Sinceramente, es un honor que me hayan llamado. Ustedes han estado en juicios orales que me ha tocado participar. Han sido fuertes. Enfrentarse al poder no es fácil. Ya lo dijo el Martín Fierro, hacete amigo del juez. Y ese no es mi caso.